Los bancos iraníes están colapsando hoy porque el confinamiento del ayatolá ha provocado una depresión nacional. Los iraníes ya no confían en el sistema en el que viven. Este pánico financiero es existencial. Los ciudadanos están retirando dinero de los bancos a niveles récord, lo que obliga al régimen a implementar controles draconianos. Esto se está convirtiendo en una revolución iraní. 20. Porque cuando la gente pierde la fe en los bancos de un país, han perdido la fe en el país mismo. Y si la historia nos sirve de guía, así es exactamente como caen los regímenes. Anoche, según informes, el banco más grande de Irán, Bank Mali, de propiedad estatal, ha suspendido todos los retiros de efectivo tras una corrida bancaria durante la protesta. Esto indica una inestabilidad financiera significativa y una posible crisis de confianza en el sector bancario del país. La gente no confía en que el gobierno proteja su dinero, por eso quieren retirarlo. Y el gobierno está diciendo que no. Vamos a retroceder un poco para entender cómo llegamos aquí. Estas protestas no comenzaron por la política, comenzaron porque los iraníes no podían costear su vida. Los precios estaban subiendo entre un 10 y un 20% cada mes, no cada año, cada mes. El arroz, los huevos, el aceite para cocinar, las medicinas, todo se estaba encareciendo, mientras los salarios seguían congelados. El iraní promedio veía cómo su vida se volvía más difícil en tiempo real, sin un final a la vista. Y luego el régimen lo empeoró, mucho peor. Esto fue lo que hizo el gobierno. Devaluaron la moneda iraní, el rial iraní, y lo hicieron a propósito. Así que surge la pregunta, ¿por qué el gobierno destruiría intencionalmente el valor de su propia moneda? Bueno, la respuesta está en las élites corruptas. Las élites que dirigen este régimen obtienen su dinero de las exportaciones de petróleo, venden el petróleo en dólares y cuando devalúan su rial, cada dólar que ganan de repente les compra el doble de reales. Déjame explicarlo de manera sencilla. Antes de la devaluación, un dólar te daba 700,000 reales. Después, 14 millones de reales. El régimen simplemente duplicó su dinero de la noche a la mañana. Así que los mulás se hicieron más ricos, la Guardia Revolucionaria se hizo más rica, todos los que estaban conectados a las exportaciones de petróleo se hicieron más ricos. Pero los iraníes comunes, ellos fueron aplastados. Porque todo lo que compran, arroz, trigo, medicinas, ropa, viene del extranjero. Y ahora todo cuesta el doble importarlo, lo que significa que cuesta el doble comprarlo. Los ahorros de la gente se volvieron inútiles para que el régimen pudiera llenarse los bolsillos. Eso no es política económica, eso es robo. Para empeorar las cosas, el dinero extra que el régimen está ganando, bueno, en realidad no va para la gente. Fue para Hezbollah, fue para Hamas y fue para los hutíes. Los ciudadanos iraníes se están muriendo de hambre para que el ayatolá pueda financiar guerras por poder en todo Medio Oriente. En los estantes de las tiendas en Irán, los productos abundan, pero nadie compra en medio de la peor crisis económica en años. Simplemente no tienen dinero. Un litro de aceite de cocina solía costar 790,000 reales. Ahora cuesta 185 millones. Como anunció el gobierno, los precios de otros productos subirán entre un 50 y un 100% a medida que los productos se vuelven más caros. Los costos de todos los servicios también aumentarán. Los aumentos de precios se extenderán a otras áreas de la vida de las personas. Los iraníes salieron a las calles a finales del mes pasado cuando el rial cayó a 14 millones frente al dólar estadounidense. Con la inflación en aumento, el rial ha perdido el 60% de su valor frente al dólar en el verano. Mientras advierten sobre graves consecuencias para los manifestantes, las autoridades iraníes han tenido dificultades para apuntalar la economía colapsada. Recientemente, eliminaron una tasa de cambio subsidiada para los importadores, que tenía como objetivo suprimir los precios de productos esenciales, en favor de pagar directamente a los iraníes. No hemos eliminado los subsidios. En cambio, hemos comenzado a depositar los subsidios en las cuentas bancarias de todos los residentes. Bienvenido. La suma, alrededor de $7, debería alcanzar para comprar unas 100 huevos y algunos kilos de arroz o pollo a los precios actuales. Aunque ayudará a los más pobres de Irán, el cambio de política hará que los precios suban aún más. Creo que vieron que no podían controlar la inflación, así que dijeron, vamos a darle a la gente 1 millón de tomanes para que de alguna manera podamos absorber la presión y contenerla. O sea, es como un analgésico temporal. Mira los aumentos de precios. Solo en los primeros 10 días del año. El aceite de cocina ha subido un 133%. Eso es más del doble en 10 días. Lo mismo con 10. El pollo subió un 70%, el arroz un 30% y la carne un 16%. Y el gobierno está admitiendo públicamente que va a empeorar.
Si eso es lo que están dispuestos a decir en voz alta, imagina lo que están ocultando. Por esto exactamente comenzaron las protestas el 28 de diciembre. ¿Y adivina qué? El gobierno estaba dispuesto a dejar que esto pasara. Estaban contentos con que la gente protestara por la economía. De hecho, también admitieron sus errores. Aquí está el presidente iraní diciendo públicamente que cometieron errores. Escucha esto. Yo soy el responsable de la situación actual. La gente, los empleados o los estudiantes no tienen la culpa de la situación actual. Es nuestra culpa. Debemos corregir nuestro desempeño. Si la gente está insatisfecha, nosotros tenemos la culpa, no Estados Unidos ni nadie más. Vamos, o iremos en esa dirección ahora. Oigan, digan que amamos a nuestro imán, y lo que decimos. No busquen culpar a Estados Unidos ni a nadie más. Somos nosotros quienes debemos servir correctamente para que la gente esté satisfecha con nosotros. Somos nosotros quienes debemos administrar los recursos correctamente. Debemos esforzarnos y encontrar la manera de resolver los problemas. La culpa es mía, la culpa es nuestra, ese estudiante, ese trabajador, esa gente. Ellos no tienen la culpa, por lo tanto, debemos corregir nuestro trabajo. Y también, como ustedes saben, a YouTube no le gustan mucho estos videos que les dan actualizaciones sobre las protestas. Así que si pueden apoyarnos dando clic en el botón de suscribirse aquí abajo, de verdad significa mucho para nosotros. Pero luego la protesta siguió creciendo, mucho más. Y poco a poco la gente empezó a gritar consignas para derrocar al régimen. Empezaron a gritar muerte al dictador Jamenei. Y esto es algo que el ayatolá no podía dejar pasar. Por eso, para aplastar la protesta, el ayatolá cortó el internet. Este es el manual estándar: cortar las comunicaciones y luego empezar la represión. Pero esta vez hubo un efecto secundario que no anticipó. Cuando la gente no puede acceder a sus cuentas bancarias en línea, entra en pánico. Cuando no pueden usar su tarjeta de crédito o débito, no saben si su dinero está seguro. Eso significa que corren al banco para sacar efectivo, lo que puedan conseguir. Y no son solo personas comunes. Esto es lo que debería aterrorizar al régimen. Los informes sugieren que las élites están retirando millones. Los internos, estas son las personas que saben lo mal que están las cosas y están vaciando sus cuentas y moviendo el dinero al extranjero. Están suplicando por visas en países europeos. Informes creíbles sugieren que los internos del régimen están buscando visas para huir debido a la aceleración de la fuga de capitales. De hecho, tenemos los nombres de algunas de estas personas. La familia del presidente del Parlamento de Irán ha presentado una solicitud de visas francesas para huir de Irán. Este es el tipo que fue el arquitecto detrás de Sacrifica a tu hijo por la revolución, durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80. Él también fue quien exigió a Jamenei que aplastara las protestas estudiantiles en 1989 y ahora está buscando salir del país. Cuando las personas que dirigen el sistema empiezan a preparar sus estrategias de salida, eso te dice todo lo que necesitas saber. Bueno, ahora quiero llevarte de regreso a 1979, porque este escenario exacto ya ocurrió antes en Irán, contra el Shah. En ese entonces, el petróleo lo era todo. El 90% de los ingresos por exportaciones de Irán provenían del petróleo. El 60% de los ingresos del gobierno venían del petróleo. Toda la economía iraní funcionaba gracias al petróleo. Por eso, cuando los trabajadores petroleros se fueron a huelga durante la revolución, no fue solo algo simbólico. El Shah no solo perdió legitimidad, se quedó sin dinero, el gobierno no podía funcionar, el ejército no podía recibir su pago. ¿Y qué hicieron las élites iraníes en ese entonces? Exactamente lo que están haciendo ahora. Sacaron su dinero de los bancos iraníes y lo movieron a Londres, a Ginebra y a Nueva York. Vieron lo que se avecinaba y huyeron. Perdón, tenía que hacer ese chiste. Pero de todos modos, los bancos extranjeros congelaron las líneas de crédito, las empresas dejaron de depositar y todo el sistema financiero se paralizó. Una vez que eso sucedió, el Shah estaba acabado. La República Islámica llegó al poder debido a un colapso financiero. Y ahora podrían morir de la misma manera. Aquí está el asunto con las corridas bancarias que las hace tan peligrosas. Son profecías autocumplidas. Si la gente cree que un banco va a colapsar, se apresuran a retirar su dinero. Y cuando todos retiran su dinero al mismo tiempo, el banco realmente colapsa. Incluso si antes estaba sano, es pura psicología. El miedo crea exactamente aquello a lo que la gente le teme. Eso significa que una vez que comienza esa espiral, es casi imposible detenerla. Ningún discurso del gobierno, ninguna medida de emergencia, ninguna represión puede restaurar la confianza una vez que se ha perdido. Y cuando el sistema financiero se congela, todo se congela. Las empresas no pueden pagar a los proveedores.
Los empleadores no pueden pagar a los trabajadores y, lo más importante para el ayatolá, no se le puede pagar al ejército. Vimos exactamente esta misma dinámica en Siria el año pasado, cuando Assad no pudo pagarle a sus tropas. Dejaron de luchar por él. Los soldados no van a morir por un sueldo que nunca llega. El régimen colapsó en cuestión de días, no porque los rebeldes fueran más fuertes, sino porque el ejército no tenía razón para seguir luchando. Ese es el escenario que mantiene despierto al ayatolá por las noches. Las fuerzas iraníes no son leales a una ideología, son leales a un sistema que les paga, que les da poder, que les permite manejar negocios, contrabandear bienes y vivir como reyes. En el momento en que ese sistema no pueda cumplir, su lealtad se evapora. Por eso mismo las fuerzas del régimen andan circulando con altavoces pidiéndole a la gente que siga con sus actividades. Les están pidiendo a los dueños de negocios que reabran sus bazares, básicamente sus tiendas. Escuchen. Para apoyar la causa de la revolución islámica, les pedimos a los comerciantes y dueños de negocios que reabran el bazar lo antes posible. Al hacerlo, convertirán las esperanzas de los enemigos de la revolución en desesperación. Pero adivinen quién más conoce las lecciones de la revolución de 1979. El hijo del ex-shah de Irán, Rajah Pahlavi, se ha convertido en una figura importante en esta revolución que está ocurriendo dentro de Irán. Y ahora está haciendo un llamado a todos. Ahora está haciendo un llamado a los manifestantes para que básicamente salgan a las calles, tomen el centro de la ciudad y corten la fuente financiera del régimen. Esas son sus palabras exactas. Está tratando de ir tras el dinero porque necesitas 3 cosas para ganar una guerra: dinero, dinero y dinero. Escucha esto. Con su respuesta decisiva al primer llamado, estoy seguro de que al hacer nuestra presencia en las calles más intencionada y al mismo tiempo cortar las fuentes de financiamiento, lograremos arrodillar completamente a la República Islámica y a su aparato de represión desgastado y frágil. En este sentido, invito a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente transporte, petróleo, gas y energía, a iniciar una huelga nacional. También les pido a todos ustedes que salgan hoy y mañana, sábado y domingo, 20 y 21 de enero desde las 6 p.m., con banderas, imágenes y símbolos nacionales, y reclamen los espacios públicos como suyos. Nuestro objetivo ya no es solo tomar las calles, el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos. Ahora, aquí es donde quiero responder una pregunta que vi ayer en los comentarios, donde la gente preguntaba, ¿el régimen islámico realmente tiene apoyo dentro de Irán? Y desafortunadamente, la respuesta es sí. Sí tienen algo de apoyo, un apoyo muy pequeño en términos de porcentaje de la población total. Pero tenemos que recordar que Irán es un país de 92 millones de personas. Así que incluso si solo el 10% de la gente apoya al régimen islámico, eso todavía significa 9 millones de personas. Y por supuesto, no estoy diciendo que el 10% de los iraníes apoyen al régimen. No tenemos datos confirmados ni ningún tipo de encuestas. Pero lo que trato de decir es que incluso un pequeño porcentaje de Irán apoyando al régimen sigue siendo algo muy importante. Porque tenemos que recordar que el gobierno tiene armas, tiene ametralladoras, tiene pistolas y tiene maquinaria pesada. Y esta es exactamente la razón por la que han podido aplastar protestas en el pasado. Tienen el dinero, tienen las armas y tienen el apoyo de un pequeño porcentaje de personas que se benefician del sistema. Solo el tiempo dirá qué pasará con esta revolución. Pero seguiremos informando aquí en Conceptos Básicos de Negocios. Así que asegúrate de darle clic al botón de suscribirte aquí abajo. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques con drones, aunque no haya humanos o soldados rusos resultando heridos en el video. YouTube normalmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana, tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques con drones o incluso imágenes desde el frente de batalla no es apto para los anunciantes, y por eso los videos son restringidos. Pero esta es la realidad de la guerra moderna, y esta es la guerra que los ucranianos están luchando y tratando de sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto, y por eso lanzamos nuestra propia plataforma Básicos Insider. La construimos desde cero para no tener ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto,
en realidad no ponemos ningún anuncio en el sitio. De esa manera, no tenemos que censurarnos solo porque a los anunciantes no les guste lo que estamos cubriendo. No financiamos el sitio con anuncios, lo financiamos con su apoyo. Así que, si eres alguien que está interesado en este tipo de cobertura y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí a YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. También puedes hacer clic en el enlace en la descripción o escanear el código QR en tu pantalla. Al unirte, puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Además de eso, estarás apoyando nuestra cobertura y apoyando nuestro canal, así que muchas gracias. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video.